Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor Jesucristo, después de alabarle, glorificarle, le pedimos que usted, Señor Jesucristo, siga aquí con nosotros en esta tarde de miércoles. Sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para la cual usted nos ha dado. Amén. Y que su palabra siempre nos dé lo que necesitamos, porque su palabra es verdadera. En el nombre de Jesús declaramos victoria y bendición. Amén. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, porque Él siempre está trabajando en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que el que empezó la obra en nosotros, Él la terminará. Entonces, si Él la terminará, debemos de estar siempre gozosos en la prueba. Y siempre he declarado que estamos en victoria, amén, que estamos bendecidos, que estamos prosperados, que estamos en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Cristo. Amén. Un hijo de Dios nunca se debe de desanimar en el sentido de que pues el enemigo trabaja con puras mentiras. Si Dios dijo que te va a sanar o que te sanó, ya está sano. Amén. Si Dios dijo que te va a bendecir, ya está tu bendición, porque en el cielo hay una bodega y un almacén y de bendiciones con tu nombre. Y cuando Dios dice, esta le voy a dar a mi sierva, ya llega la bendición. Amén. Y naturalmente hay una condición. Si me sirves, si me obedeces, si eres fiel a mí. Porque Dios al que adoramos es vivo, Él no está muerto. No es como un ídolo de yeso, de metal que está muerto, que no tiene vida. No, nuestro Dios es de vivos. Amén. Él está siempre contigo y conmigo. Amén. Y la palabra de Dios para esta tarde que Él me ha dirigido, dice la palabra de Dios en el mensaje de la predicación, muchos están apostatando de la fe y de la doctrina de Dios. Cuidado, si estás en una iglesia que está en apostasía, sal de ella. ¿Sí? Entonces, la palabra apostatando está en la palabra de Dios, que está en 1 Timoteo 4:16. Vamos a ver, primeramente vamos a ver primera de Tito 4:1. Vamos a ver Tito, primera de Tito 4:1. Vamos a ver primera de Tito 4:1. Sí. Es Tito 4:1. Tito 4:1. Nada más Tito. Es una... sí. Tito capítulo 4 versículo 1. No es Tito. Ah, sí, espérate, es Tito. Primera de Timoteo 4:1 es Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo, versículo 4:1. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, predicción de la apostasía, en Primera de Timoteo 4:1. ¿Sí? Entonces, en Primera de Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sí? Entonces, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Entonces, sabemos que es tiempo de siempre mirar a Cristo. Y es tiempo de entender que tú estás siempre, como te hemos dicho, en una batalla, en una guerra espiritual todos los días, pero que tú estás siendo vencedor todos los días, porque ahora ya no estás solo. Ahora el Espíritu Santo, Jesucristo, que tú has recibido y que tú eres propiedad de Él y te ha marcado cuando tú te bautizaste, te selló, ahora tú eres de Dios. Naturalmente tienes que ser fiel a Él, tienes que orar, tienes que velar, tienes que congregarte, tienes que estar siempre viviendo como guerrero, porque siempre el siervo, la sierva que no están buscando la presencia de Dios, buscan y piensan que venir a congregarse es como un esparcimiento, o piensan que cuando se va a hacer un evento de bautizos en el sentido de agenda de Dios,
es un esparcimiento, no. Porque el enemigo siempre busca que tú te distraigas, que tú te desenfoques, que tú no vivas y te olvide que tú no estás ahora en la idolatría, sino que tú ahora eres enemigo del diablo, enemigo de Satanás, sus demonios y sus siervos. Tú eres su enemigo a muerte. Cuando tú adoras imágenes de yeso, de metal, de cristal, tú eres del enemigo, tú eres amigo del diablo. Dios ya te libertó de ahí. Entonces, al recibir a Jesucristo, empezó una batalla y una guerra espiritual, porque el enemigo de tu alma quiere que sigas adorándolo. Y entonces, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Los que han apostatado de la fe son los que se han apartado de la doctrina de Dios. Son los que se han apartado de predicar la palabra que está aquí escrita. Son los que hicieron un compromiso con Dios y dejaron al Señor y volvieron atrás. Son los que ya no están predicando la doctrina de Dios y han aumentado la palabra y han quitado a la palabra. Y entonces eso dice el Señor que han apostatado porque ya no predican la doctrina de Dios. Ya no más están escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ahora, ¿cuál es la doctrina de demonios? Pues naturalmente sabemos que descaradamente Satanás ha hecho su propia Biblia, la Biblia satánica. Descaradamente Satanás tiene iglesias satánicas. Entonces, él se sigue infiltrando no solamente en la adoración, sino en que no se predique la palabra de Dios, sino que se predique otras cosas. Por eso le decía a un siervo que tenemos que poner la mirada en Cristo, ya no en lo que tú siempre estás acostumbrado a buscar antes de conocer a Dios. ¿Qué buscabas cuando tú no conocías a Dios? Cuando tú no eras siervo, sierva de Dios, hijo, hija de Dios. Cuando tú no eras hijo de Dios, ni Cristo era tu Padre Celestial, Jehová, ¿tú qué hacías? Tú te ibas buscando, por ejemplo, un cine hermoso, que estuviera sillas de las mejores acoginadas, hasta con respaldo. Tú buscabas los mejores centros de diversión, ¿sí? Por ejemplo, o bares, si eras borracho, o cantinas, o centros de diversión donde ponen barajas, donde hay donde apuestan, ¿sí? Pelea de gallos, jaripeos, ¿sí? Entonces, el hombre siempre está acostumbrado a poner la mirada en lo exterior, en las cosas pasajeras, en las vanidades. Y eso mismo, cuando llega a Jesucristo, recibe a Cristo, se bautiza, pero no ha nacido de nuevo, porque cuando naces de nuevo hay un cambio radical. Ya no vives para el mundo, vives ahora para Cristo. Entonces, amén. Muchas iglesias hay rock cristiano, y tantas cosas, y mucha gente dice, es que no es malo el género de música, sino más bien la letra de la música. Pero entonces diría, hay género satánico y pónganle alabanza o palabra de Dios. Pues no se puede mezclar, porque sabemos que la adoración le pertenece a Jesucristo. La música fue hecha por Jesucristo, por Dios, pero Satanás se la ha robado, ¿sí? Porque Satanás adoraba a Cristo. Y cuando fue destruido, derribado, más bien extirpado del tercer cielo, del reino de Dios, pues se fue, lo expulsó el Señor Dios Todopoderoso, que va de los ejércitos, y ahora pues Él ha formado también sus alabanzas
alabado su adoración. Y entonces el tipo de música sí es radical. ¿Cómo saber si es de Dios? Pues ve el origen de la música rock. ¿De dónde viene el rock? ¿Dónde nació el rock? ¿Dónde lo inventaron el rock? Así es. Cuando tú veas el origen, vas a descartar esa música. Cuando tú veas el rap, ¿de dónde viene? Tú vas a descartar esa música. Cuando tú veas la salsa, que le dicen, y veas que investigues qué es salsa, vas a darte cuenta que es origen santero. Cuando tú veas que es la música metálica, que es 100% de los satanistas, pues ya no va a llegar uno que va a cantar con esa música y poner una letra y estar cantando en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí importa el género de alabanza, de música, perdón, el género de música y la letra, importan las dos cosas. Entonces muchas iglesias están caído en esa apostasía y han pintado la iglesia de negro y hasta luces, y hay payasos, hay ventrílocos, hay chistes, hay marionetas, hay congresos, ahí viene, ¿cómo se le llama? Muchos artistas, porque no son ni cantantes, ¿cómo le llaman? Levitas, son artistas. Y entonces ellos quieren ser estrellas. Como hay allá en Estados Unidos, donde a todos los actores, artistas, les ponen una estrella en su tumba. Ahorita se me fue el nombre, pero hay ese lugar. No solamente eso, todos los importantes les ponen una estrella, pero esa estrella es de 5 puntas. Entonces, aquí en la iglesia no hay estrellas. Aquí en la iglesia solamente el exaltado y glorificado es Jesucristo, y predicada su palabra, y adoración solamente es a Él. Entonces, el Señor quiere que tú busques una iglesia, porque de las 7 iglesias del Apocalipsis, ni una era que tenía todo. La única que pasó la prueba fue Filadelfia. Por eso en Apocalipsis 3:8, si vas ahí, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:8, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Guardó su palabra y no negó su nombre. Y ahorita en ese tiempo es de vital importancia buscar una iglesia, no que quede cerca de tu casa, sino que se acerque y se apegue más a la palabra de Dios. Amén. Porque si tú sigues mirando los adornos, buscando una iglesia que esté en una mega construcción, que tenga muchas pantallas, que tenga sillas, que tenga cuneros, que tenga estacionamiento, que tenga membresías, porque así llama membresía. Tú vas a ser miembro de esta iglesia, pero tienes que llenar esta hoja, poner tus datos y a partir de este momento vas a ser miembro. Esos son engaños, formas humanas, formas de mandamiento de hombres. Y entonces están apostatando. Apostatar es apartarse de Cristo, apartarse de adorar a Jesucristo y adorar al hombre. Si te das cuenta, en la Luz del Mundo, que nació en Guadalajara, es una iglesia que nació hace casi un siglo, hace 100 años, y 3 hombres han pasado por esa, y el último, Aarón, el primero no me acuerdo su nombre ahorita, pero el segundo fue Aarón Joaquín, el tercero fue Nazón. Ahora Nazón está en la cárcel, 10 años de prisión, porque él tenía a la gente, a las niñas, a las jovencitas, así orgías, y lo adoraban, y toda la gente lo adoraba a él, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que tú siempre estés dirigido por el Señor. Ayer estaba poniendo una información sobre los siervos y siervas, de cómo en Brasil se ha desviado un grupo de pastores. Hay una pastora que se tiene que sentar ahí,
y está cobrando para que tú le beses los pies, porque ella te dice que vas a recibir unción de Dios al besarle los pies, ¿sí? Entonces es otra herejía, como otra blasfemia de que el Espíritu Santo es mujer. Y tantas herejías de sobrenatural, supernatural, que no están en la Biblia. Otra herejía que Dios controla, toma el control y está en control. Mentira del diablo. Dios no controla. El único controla es Satanás, pervierte. El único, Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. Eso es lo correcto. Dios no tiene la última palabra. Dios tiene, en primer lugar, está Él y está su mente y está su palabra. Entonces, tantas herejías útiles que están operando en la iglesia, porque la iglesia no escudriña la palabra. Por eso dice en Juan 5:39, San Juan 5:39, ¿sí? En San Juan 5:39 dice la palabra de Dios, ¿sí? En San Juan 5:39, escudriñar, escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Es buscar, es rascar, es como cavar, ¿sí? Buscar, ¿sí? Leer detalladamente, ¿sí? Escrituras porque son 66 libros que componen la palabra de Dios. Escrituras, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios, ¿sí? En San Juan 5:39, ¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos esto, si dice la palabra de Dios que aún los escogidos serán engañados, ¿sí? Entonces, sabemos por qué hay un ataque contra la doctrina de Dios, muchos ataques, porque ahí dice la palabra de Dios, porque en ellas tenéis la vida eterna. Si tú tienes la doctrina de Dios, la palabra de Dios, ¿qué vas a estar asegurando? Y si obedeces y eres fiel al Señor, tu vida eterna. Amén. La vida eterna que Dios te regaló y me regaló por su gracia y misericordia. Amén. Vida eterna. Pero si tú estás en una iglesia que ya se apartó de la palabra de Dios, que ya nada más está el entretenimiento, el circo, entonces tú no vas a asegurar tu salvación. Por eso el Señor dice hoy, escapa por tu alma, escapa por tu vida. Entonces, si Dios ya te trajo a una iglesia donde se está predicando el Evangelio de Jesucristo, donde se está predicando toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, amén, donde se está haciendo la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, y eso es lo que muchos no quieren escuchar, porque dice la palabra de Dios que en este tiempo el amor de muchos se enfriará. También eso dice la palabra. Entonces el Señor quiere hoy hablarte en amor y en exhortación, que ya dejes de buscar tu comodidad, que ya dejes de buscar esas mega construcciones, que ya dejes de ver o de ir a esas que te están entreteniendo y te están cobrando todo. Si tú quieres seguir en tu perdición, si tú quieres seguir a tu antojo, si tú quieres seguir viendo las cosas temporales y materiales, pero que no está Dios ahí, ya ni está Dios ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos que se apartaron de la verdad y no se cuidaron a sí mismos. En 1 Timoteo, ahora sí, vamos a 1 Timoteo, ahí también donde estábamos, pero ahora vamos a ver, es Mateo 10, 34 al 36. ¿Mateo? San Mateo. San Mateo capítulo 10, ¿sí? Vamos a ver la palabra de Dios en San Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 36. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 10, ¿sí? Versículo del 34 al 36. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 36. ¿Sí? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Entonces, el problema de la iglesia es que muchos, y la tragedia de la iglesia, que es que la mayoría busca felicidad y riqueza, ¿sí? Y los apóstatas de la fe, eso te dicen.
Aquí vas a estar, no vas a estar aburrido. Aquí vas a estar entretenido. Te vamos a traer un payaso. Te vamos a traer un ventríloco. Te vamos a traer marionetas. Para que estés ahí. Todo, a veces casi fiesta tras fiesta. ¿Sí? Festejo tras festejo. Encuentro pues encuentro. Congreso. Concierto tras concierto de cantantes mundanos que aparentemente dicen que son cristianos, y te van a hablar siempre, trae, pagas, te cuesta la entrada, te cuesta esto por tus hijos, por tu familia. Si hay congreso de matrimonios, vamos a ir aquí a un pueblito lejos, cercano, donde hay un río y hay área verde, y te cuesta 5,000 pesos por matrimonio, 10,000 pesos por matrimonio. Entonces, esa es la tragedia de la gente, más bien, porque de que quiere siempre tener felicidad, dejando a Dios fuera de su vida, tener paz, dejando a Dios fuera de su vida, y todo le están cobrando. Esa es la apostasía. Por eso el Señor nos está hablando claro. No viene a traer paz, sino viene a traer espada. ¿Sí? Entonces, realmente nosotros sabemos que en el camino de Dios hay momentos de prueba, hay momentos de batalla, hay momentos de ser moldeados, hay momentos de ser quebrantado, hay momentos de ser reprendido, hay momentos de ser exhortado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor, al que llama, como a Dios he estado hablando, corrige. ¿Sí? Al que Dios está llamando, confronta. ¿Sí? Porque nos ama. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Y porque nos ama, Él siempre quiere, cuando uno se quiere ir, a mí me ha pasado personalmente, lo digo por mi vida, que a veces el enemigo me ataca con pensamientos de que no voy a poder tener lo necesario, lo que yo necesito como persona, como padre, como familia. Entonces Él me viene con muchas mentiras. Y no es fácil estar en esa situación. Porque cuando tú te llama a Dios a servirle, va por etapas. Primero hay muchos que están trabajando y que todavía no sirven de tiempo completo a Dios. A veces te dan negocio para que tengas tiempo para administrar. Pero llega el momento en que te va diciendo Él, conforme va terminando la tarea, el trabajo, Él te llama a tiempo completo. Y cuando tú ya vives por fe, es ahí donde Él te empieza a ver si tú realmente le crees, a ver si realmente tú le amas. Y a veces la gente no entiende esa parte porque no lo vive, pero cuando tú empiezas a vivirlo y a experimentarlo, entonces el Señor te prueba, por si eres apto para estar al frente. Pero no solamente eso, mientras tú te estás paseando, mientras tú te estás distrayendo, porque hay momentos que tú haces, el apóstol, el pastor está orando, está doblando la rodilla, está guerreando, está intercediendo por tu vida. Y la iglesia no valora eso y no aprecia al siervo o a la sierva que pasa o que Dios la puso al frente. Pero llega el momento en que tú estás ahí y entonces te das cuenta que no es fácil. Simplemente el leer un texto bíblico, el hacer una parte, te das cuenta que no. Y entonces, ¿qué pasa con esa situación? Porque una iglesia que es apóstata, que no predica la palabra, ¿qué crees que forma? Siervos carnales. De por sí están en la carne y los siguen formando para que sigan en la carne. Por eso la palabra de Dios dice, que vamos a ver en 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
¿Tú cómo vas a discernir las cosas espiritualmente si estás en una iglesia que se predica una doctrina que no es de Cristo? Que se predica puro entretenimiento y a ti te ven como si fueras un circo. Y el que está ahí en ese lugar, al frente, es un payaso que está predicando con chistes, pero constantemente y frecuentemente. ¿Tú cómo vas a discernir lo espiritual si te enseñaron siempre lo carnal? Si te enseñaron que si estás en pecado, así estás bien. Si te enseñaron que tú debes congregarte a la hora que quieras, cuando quieras, y si puedes y si quieres, para que seas liberal. Entonces, ¿cómo vas a discernir? Por eso aquí dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se han discernir espiritualmente. Entonces, en 1 Corintios 2:14 estamos viendo qué hace una iglesia apóstata. ¿Qué hace? Nada más entretener. Y cuando viene a una iglesia donde se habla espiritualmente, donde se dirige el pastor espiritualmente, porque hay muchos pastores que nada más andan predicando por dinero y andan tocando puertas cuando Dios los ha mandado, y fuerzan la puerta y van, pero por ofrendas, por dinero. Pero cuando Dios les dice que vayan a predicar allá afuera de las congregaciones, a las plazas, a los kioscos, a las plazas, a los parques, a los autobuses, a los funerales, a las cárceles, a los centros médicos, a los hospitales, no quiere ir la gente. Porque esa gente vive por dinero, ¿sí? ¿Por qué no vaya? Ahí es donde Dios quiere que la iglesia vaya. Si un apóstata de por sí no está en la voluntad de Dios, y cuando se le habla de esto, pues se enfurece, se enoja, ¿sí? Porque está mal. Y ahora vamos a ver en 1 Corintios, ahí leyendo lo que sigue en el versículo 1 Corintios 2, pero ahora vamos a ver el versículo 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros los que estamos predicando la doctrina de Dios tenemos la mente de Cristo. Amén. Y los que están en una doctrina apóstata, en una iglesia apóstata, tienen la mente carnal, todavía del mundo, ¿sí? No, y aparte lo que les enseñan es del mundo. Entonces saltan, corren, comen, pasean, y siempre están así. Viene un cumpleaños, fiesta. Viene otro cumpleaños, fiesta. Siempre están así. Pero cuando se enfrentan a la realidad, cuando llega el diablo, sus demonios y atacarlos, no saben ni qué hacer, ni qué enfrentar, ni cómo hacerle. Están llorando, están peleando, están gritando, se están insultando. ¿Por qué? Porque no les enseñaron la palabra de Dios. ¿Y qué dice en la palabra de Dios? 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4. Ahí mismo, el capítulo 3, del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjate, no se les puede hablar algo duro porque, ay, el pastor no me saludó, la pastora no me saludó, no me vine a visitar, pero si yo fuera serían mejor las cosas. Y entonces muchas críticas en la carne, mucha calumnia, mucha acusación. Pero ya cuando Dios te permite estar al frente en un área de servicio de la iglesia, te das cuenta que no es fácil, solamente para los escogidos. Los que son llamados, esos se quieren, vienen y van. Los que son escogidos, esos no tienen oportunidad de rendirse jamás, porque esos los llamó Dios. Y aparte, si estuviera en una situación difícil, el Señor llega y lo levanta, como ¿qué pasó a Elías? Que después de derrotar a los 450 profetas de Baal, dice que se cansó, se agotó y que se desesperó, se desanimó, que estuvo en una cueva
Y Dios le mandó comida y bebida y le dijo, levántate porque todavía te queda hacer muchas cosas. Entonces una persona que Dios llamó, Dios la cuida, porque a veces tú estás a punto, porque muchos me han dicho, apóstol, estoy a punto de tirar la toalla. Mejor le digo, tírasela al diablo, pero no tires la Biblia, no dejes el ministerio, no dejes tu llamado. El problema es que el pastor que hace las cosas en la carne, si llega la gente, predica, si no llega la gente, no predica. Tiene su mirada en los seguidores, tiene la mirada en la gente que llega. Entonces esa gente va a ser movida fácil porque las cosas se las hacen en la carne. Amén. Entonces, aquí nos está hablando Dios que el apóstol Pablo fue a la iglesia de los Corintios, mandado por Dios, pero él no podía hablarnos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En el 2, os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaz, ni sois capaz todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Si te das cuenta, todavía quieren su biberón, todavía quieren su pañal, todavía quieren su halago, su apapacho, ¿sí? Esos son los que todavía están en la carne. Es que el pastor no viene, si no viene en su carro o no me viene a traer, no voy, ¿sí? O muchas cosas, ¿sí? Entonces, si de por sí, así es la gente cuando está en el modo porque si me preguntan, como yo le decía a otro siervo, ¿hay iglesias carnales? No, no hay iglesias carnales, nomás hay una iglesia espiritual. Amén. Más bien, eso es lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia carnal no existe, solo son personas carnales que están ahí. Y por eso aquí en la iglesia la pregunta sería, ¿tú eres trigo? Trigo es el que sirve. Amén. Trigo es el que honra a Dios. Trigo es el que cumpa la obra de Dios. Amén. Trigo es el que levanta las manos a sus siervos, Amén. a su autoridad espiritual, a los que están siempre congregándose. Eso es el trigo. La cizaña es aquella que no busca a Dios, que es carnal. Amén. Quisiera irse, busca siempre la comodidad, busca siempre el placer, busca siempre el entretenimiento, busca siempre la distracción, busca siempre el desenfoque. Esas son las gente carnal. Pero su problema es que así no van a poder vencer, porque acuérdense, la lucha es espiritual y personal. Yo puedo interceder por ti, pero no puedo tomar decisiones por ti. Así Tú eres es. el que vas a tomar decisiones buenas, dirigidas por el consejo de Dios, Amén. por el Espíritu Santo. Gloria a ¿Por qué Dios. dice la palabra de Dios Sí, en amén. Romanos 8:14? Romanos. Romanos 8:14. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:14? En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios en Romanos 8:14. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:14? ¿Qué dice la escritura, la palabra de Dios? Romanos 14. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, Amén. versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Si tú eres trigo y siempre estás dirigido por Dios, nunca te vas a quejar. Y si te cagas, pues Dios sabe. Sí, amén. Porque el enemigo viene con mentiras y a veces uno le cree. Y a veces uno hasta duda a la palabra de Dios. Y entonces, porque le cree uno más al diablo. Estás enferma y viene el diablo y te dice, estás enferma y tú se lo crees. Y ya después hasta te andas peleando. Y ya después hasta insultas a Dios. ¿Por qué yo? Si soy tu sierva. Y ya después mejor le pido uno perdón a Dios. Pero él sabe que nuestro adversario, el diablo, nos manda también malos pensamientos. A mí, por experiencia y por los hijos a nivel general, cuando el enemigo te llega con un mal pensamiento, pero tú no lo has hablado, no es pecado, porque tú no lo has hablado, porque ese pensamiento viene con engaño. Entonces, ¿cómo es que vamos a destruir las mentiras
Cuando tú estás en el espíritu estás fuerte, pero cuando tú estás en una parte que estás en la carne, no oras, no ayunas, si estás en una iglesia apóstata, en una iglesia que no predica el evangelio del reino, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer para esos que están ahí? Así es. Y si has llegado aquí, pues dale gracias a Dios, porque nosotros nos apegamos lo más que se puede, día, con mes o año, con predicar el evangelio del reino. Entonces, cuando tú decides no seguir a los apóstatas, no seguir una doctrina de entretenimiento, una doctrina de demonios, espíritus engañadores, tú vas a ser fuerte y vas a ser guiado por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor te está preguntando hoy, si te guía el Espíritu Santo, vas a estar siempre en victoria. Pero si te guía el espíritu del mundo todavía, pues no vas a poder caminar en victoria, ¿sí? Porque el espíritu del mundo es todavía con los cristianos que apenas están iniciando. Es que ahora voy a la iglesia y mañana voy a la cantina, voy a echarme una cervecita, voy a hacer lo que me gusta y que no le agrada a Dios. Por eso a una persona hace tiempo le dijo el Señor, le habló personalmente, dice, acuérdate de mi evangelio, ¿sí? Porque estaba haciendo cosas indebidas, estaba viendo cosas indebidas, ¿sí? Y el Señor le habló directo, ¿sí? El Señor le habló directo, ¿sí? Entonces, vamos a ver Primera de Tito 4:1, vamos a ver en Primera de Tito 4:1, vamos a ver Tito es Tito 2:1, es 2:1, no 4, 2:1. Tito 2:1, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver qué dice ahí, qué dice la palabra de Dios. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, la palabra de Dios es la que tenemos que ver si está predicando, ¿sí? Porque eso es lo que debemos de ver, ¿sí? Tito 2:1, dice la palabra de Dios, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, ¿sí? En Tito capítulo 2 versículo 1, enseñanza de la sana doctrina. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero en el 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Gloria a Dios. ¿Sí? En primera de Tito, capítulo 2, versículo 1, y luego el que sigue, 2. Amén. Dice, Amén. pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos está hablando hoy que nuestra mirada siempre debe estar en la iglesia, que se apega más a la palabra y no que está más cerca de tu casa. Así es, ¿Sí? amén. Porque si nosotros siempre tenemos eso, vamos a ser hombres fuertes, vamos a ser hombres que no vamos a tener temor al diablo ni a nada malo. ¿Sí? Tenemos que tener también fe, porque eso es lo que nos falta mucho. De manera general lo hablo, incluyéndome a mí primeramente. ¿Por qué Dios nos permite pruebas? Para entrenarnos en la fe, para entrenarnos, para prepararnos en la fe, para hacer proezas en su nombre. Amén. Porque la fe es la que determina todo. Por eso muchos dicen, es que no tengo esto, pero que no me falte la fe. Porque la fe hace posible todo. Porque a veces podemos orar mucho tiempo, pero si no hay fe, de nada sirve. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo le digo al Señor, si yo no tengo fe, no te puedo agradar. Así pueda yo estar ayunando, pueda estar orando, pero si no hay esa fe, de nada me sirve. Dice en Hebreos 11:6, puedes leerlo. En Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Ahí vas a darte cuenta lo que el Señor nos está hablando de una manera muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por
porque nosotros debemos de entender que de lo físico, lo espiritual es primero, luego lo físico. Y la fe, dice la palabra de Dios, que en Hebreos 11:1, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, en Hebreos 11:1, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, por ejemplo, a mí me confrontó el Señor, porque a veces uno duda, dice, ¿y ahora cómo voy a solventar esto? Lo personal, y luego con mi esposa, luego con mis hijos, o luego con la iglesia. A veces queremos comprar algo y no hay fe para el equipamiento. Entonces, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios por más que ore, por más que ayune, por más que guerre, interceda, si no hay fe. Si no hay fe, porque está hablándonos claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando no tenemos fe, el Señor nos ve y nos dice, este siervo, esta sierva, ¿de qué sirve que haga todo? Pero si lo más grande que debe hacer es fe, no tiene. Entonces el Señor nos ve y nos dice, ahora voy a permitirle estas pruebas para que ahora crean mi fe, crean su fe, se desarrolle su fe, y ahora vea que si Él crea lo que yo escribí, ¿de qué? Puedo encargarle algo más. Puedo yo darle esto, porque el Señor nos prueba para darnos algo más, si tenemos fe o no tenemos fe. Entonces, tú quieres agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios, que la fe no nos falte. Porque la fe va a hacer que nadie nos pare. La fe va a hacer que alcancemos todo lo que Dios haya dicho de ti, de mí. La fe va a hacer que, por ejemplo, yo le digo al Señor, si tú me llamaste, tú me seguirás sosteniendo. Si tú me llamaste, tú me seguirás proveyendo, no solamente a mí, sino a mi esposa, a mis hijos, como familia, porque como ministerio. Porque el Señor no puede mentir. El Señor levantó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, porque serás padre de multitudes. Serás como las estrellas del firmamento, amén, como la arena en el mar, multitudes tendrás, amén, serás padre de amén, multitudes. Pero después lo probó, y después cuando tuvo su hijo Isaac, lo probó en obediencia, a ver dónde se obedecía. Fíjate que la fe de esos hombres fue muy determinante para llegar hasta donde llegan. Y yo sé que ahorita el Señor me está trayendo eso porque no nomás me está hablando a mí como soy el primero, sino le está hablando a todos los ministerios que apenas empezaron la iglesia, que se da en el sentido de abrir una congregación que está bajo cobertura, que ya llevan tiempo, pero se están dando cuenta que estar aquí no es nada más criticar, apuntalar, señalar, calumniar, acusar, condenar, murmurar. Es que si yo estuviera ahí, las cosas serían mejor. Es que si yo estuviera ahí, ya no estaríamos en el mismo lugar, ya estaríamos en otro lugar. ¿Cuánto costaría el pago de la renta de otro lugar? Y así serán muchos pastores, ya después, confiando en los que les dijeron que lo iban a apoyar, y se van a rentar otro lugar. Pero después ni llegan almas, ni siquiera los que prometieron que iban a apoyarlo en la renta de ese local, y entonces lo dejaron solo y ahí viene de regreso. Porque fue dirigido por la carne, por la voz de personas que no aman al Señor, sino que buscan su comodidad, solamente sus deseos y sus comodidades. Pero entonces esos son dirigidos en la carne. Y un profeta y un apóstol, porque son ministerios fundamentales, incluyendo los 5 ministerios, pero especialmente el apóstol y profeta, no se debe de dirigir por nada de lo que le digan los que se congregan o los congregantes a los grupos de liderazgo. Si tiene un gobierno teocrático, debe irse por lo que le dice Dios. Naturalmente iba a ir confirmando por el equipo de liderazgo los congregantes. Pero en pocas palabras, aquí no se va a hacer lo que yo digo ni lo que tú dices, se va a hacer lo que Dios dice. Amén. Entonces, eso es el gobierno teocrático. Amén. Y es una iglesia que está predicando el Evangelio de Dios, porque los ministerios, el dueño de esta congregación, de esta iglesia, el dueño de tu vida y de los ministerios que te dio, ¿quién es? Jesucristo. Amén. No soy yo. Gloria. Entonces yo no busco fama, yo no busco seguidores,
Yo no predico por dinero porque muchos están predicando los falsos porque estamos sabiendo de apostasía y dentro de ellos hay falsos profetas, falsos apóstoles, evangelistas, maestros y pastores y hasta hermanos, dice la palabra de Dios, hasta hermanos. Entonces, ellos están predicando por dinero porque cada día están firmando en la mañana un video, en el segundo, mediodía otro video, en la tarde otro video, y dame tanto para tantas mochilas. Ahí está mi número para que des tanto. Te va a pasar esto, da tanto. No ha hablado Jehová. Así no habla Dios. Pero muchos ahí están, hasta están dando. Pero eso no es correcto, porque esa es una doctrina de Baales. Son los Baales, es el espíritu de adivinación. Es el espíritu pitónico operando ahí, no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla cuando Él quiere y con el quien Él quiere. Amén. Te lo digo por experiencia. Gloria a Dios. Por eso nosotros que llevamos años nos hemos dado cuenta con el discernimiento de espíritus y probando los espíritus quiénes son de Dios y por sus frutos lo conoceréis. Amén. Entonces vemos que el Señor quiere fe y que hablemos lo que está conforme a la palabra que vimos en Tito 2, 1 y 2. Hablar conforme a lo que está escrito en la palabra. Dice en Tito 2, 1 y 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Y luego dice que los ancianos sean sobrios, sean prudentes, Amén. sanos en la fe, Amén. en el amor, en la Gloria paciencia. a Dios. Sanos en la fe. Gloria a Dios. ¿Por qué nos habla de sanos en la fe? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué sanos en la fe? No entiendo esa parte. Bueno, una persona se sana, que es un alma, pero hablar de fe, y me dice usted que la fe tiene que estar sana, y el Señor me reveló, porque Él me ha venido revelando sobre las finanzas, porque mi deber como mi esposa y yo como apóstoles y profetas, nuestro deseo y anhelo es que su iglesia sea levantada como el Señor lo habla, como el Señor quiere, y hasta no vernos cumplir el propósito y el anhelo de Dios en tu llamado, eso nos da gozo. Y cuando un ministerio va creciendo, va avanzando, pero hay otros que no van avanzando porque no han salido de la religión, y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué este siempre está quejándose que no le alcanza, que no tiene hasta ni para comer, y ni siquiera se peina? Dice, porque ha caído en depresión. Porque aunque está en mi iglesia, escucha mi palabra, pero no hace su parte. No sale a hacer su parte. Entonces, bueno, hay una cosa, pero luego hay otra cosa que Dios nos va mostrando. En tu misma familia, si hay cristianos y se congregan en una iglesia, nota, tú mismo mídete. Si él ha cambiado, el otro ha cambiado, de acuerdo a la doctrina. Pero yo, todos los que están aquí, les he preguntado, ¿cómo va tu vida? ¿Ha cambiado? Ha habido muchos cambios y va a haber más. Pero el Señor en este tiempo nos ha hablado de que así como el enemigo ataca lo que hemos visto con que no se predique la doctrina de Dios, que se predique doctrina de demonios, también nos está hablando que ataca las finanzas, que hay 3 guerras como Dios ha venido hablando. La primera guerra es la de los territorios, por eso muchos se pelean. Napoleón Bonaparte dice que más de la tercera parte de Europa la conquistó, porque muchos se pelean por las tierras, por las propiedades. Esa guerra siempre ha existido desde que se fundó la humanidad, donde se crió el hombre y la mujer. Y la segunda guerra es por los recursos, por las riquezas, por el oro y la plata. Y hoy por el litio que dicen que es parte para hacer celulares que sirve. Y se están peleando. Pero luego de eso viene la guerra por los recursos naturales, petróleo. Entonces, en la guerra de finanzas, yo le decía al Señor, ¿cómo puedo saber que mis finanzas están sanas? Porque estamos hablando de sanar la fe. ¿O cómo puedo yo saber que un siervo, sus finanzas son libres? Es que vive en sobreabundancia. Es que las bendiciones le siguen, lo persiguen y no las anda buscando. Así es. Ese es un siervo que está en bendición en todas las áreas. Gloria a Dios. Y entonces, hablando de la fe, dice la palabra de Dios que los sanos en la fe. Entonces, cuando le pregunté eso al Señor, Él me respondió en el Espíritu. Sano en la fe es que toda su confianza y mirada y dependencia y actuar y mover
esté en mí. Amén. En pocas palabras, todo lo que dice a Dios, estamos creerle totalmente a su palabra. Él está diciendo creerle totalmente. No a medias. ¿Qué es creerle a medias? O es tener fe a medias. Cuando tengo parte de la fe en Cristo y otra parte de la fe en el médico de esta tierra, que estudió una facultad y tiene una cédula profesional y estudió una especialidad. Y el Señor a veces nos sana como Él quiere. Siempre consultarle, Señor, sáname. Y a veces dice, Señor, acude a la ciencia. Pero hay gente que siempre está teniendo más su fe en uno. Si su fe está del 1 al 100, 80% de su fe está en el hombre. Y el 20% de su fe está en Dios. No está toda su fe en Cristo. Esa es una fe que no está sana. Es una fe que no ha puesto todo en Cristo. Hay gente que dice, Señor, dame dinero, me hace falta esto, pero no le diezma ni ofrenda ni da primicias ni donativos, que es una ley espiritual. No lo digo yo, no está escrito. Así es. Entonces, quiere que Dios obre, pero no le da lo que le corresponde a Dios. Quiere que sea sano, pero no quiere recibir a Cristo. Así es. Su fe todavía está en los ídolos, están las imágenes de papel, ahí está su fe todavía. No la ha quitado de mirar las estatuas. No ha salido de ahí. Está en la iglesia, pero su fe todavía no es sana. Su fe todavía no es libre. Hay muchos que están sirviendo, dice el Señor, y que tienen sus trabajos y está bien, pero va a llegar el momento que les va a quitar los 2 trabajos y le va a decir, ahora te vienes con tiempo completo a mí. Ahí los va a quebrar. Ahí va a verse, porque por eso la palabra tan chiquita en la Biblia, lo que más le agrada a Dios es de 2 letras. F y E, fe. Y sabemos que hubo un hombre por fe, dice que desbarató ejércitos, que por fe hizo proezas. Amén. Amén. Está en Hebreos. Gloria a Dios. ¿Sí? Derrotó ejércitos extranjeros. Fe. Fe es lo que yo le pido al Señor, ser hombre de fe. Amén. Que aunque el diablo te diga, no vas a salir. Cuando tú estás en una doctrina y una iglesia que se está predicando la palabra, dice que cómo aumenta tu fe por la palabra. Cuando vienes a escuchar la palabra, entonces tu fe va a estar bien, pero no más un rato, sino que hay que mantenerla para que cuando venga la prueba, si dice la palabra que Él es mi proveedor, eso me ha pasado por mí, que yo he batallado en esa área. Porque a veces viene el momento de prueba. Y digo, pero ahora yo te voy a sostener. Si yo te llamé y yo soy contigo, ¿por qué sigues creyéndole al malo? Entonces, eso es lo que yo paso a veces. No sé tú qué pases. Cada uno pasa una prueba de fe, ¿sí? Entonces, pero si tú estás en una iglesia apóstata que no te predican la palabra, ya es una iglesia carnal de entretenimiento, ¿cómo estarás tú? Cuando en la batalla, fuera de combate. Así es, sí. Y el enemigo te engaña. Entonces, lo que está hablando hoy el Señor es de que tú ya no mires lo exterior, sino que tú te enfoques a ver si en esa iglesia se está predicando el Evangelio de Jesucristo, si se está predicando la doctrina de Dios, ¿sí? Amén. Porque eso es lo que nos va a salvar, y que tu nombre, cuando tú estás en una iglesia que los apóstoles o pastores se predican por tu salvación, se preocupan por tu vida, se preocupan por tu llamado, por tu ministerio, que tú ejerzas tu ministerio, que tú hagas la voluntad de Dios. ¿Qué más quieres? En otras iglesias no te van a dejar predicar, ejercer su ministerio, porque esos son carnales, chuletotas. Por eso el Señor me fue dictando. Vamos a 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1, que ya leímos esa parte, pero hay que remarcarla. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque les digo que la gente, si no la exhortan, cuando llega la exhortación, se molesta. Por eso dice, escucha la iglesia de Dios. La iglesia en la actualidad está en una condición muy, muy mala, vergonzosa. Muchos
han vuelto al oscurantismo de la Edad Media. La gente piensa que la iglesia es un lugar donde uno puede vivir como uno quiere o como le da la gana. Y si aún así seguir siendo hijos, se sienten ser hijos de Dios en libertinaje. Pero Dios está levantando a siervos que están haciendo su voluntad. Entonces, nosotros debemos de entender que Dios quiere y necesita hombres que predican el Evangelio, la palabra de Dios, ¿sí? Por eso, la iglesia espiritual es aquella que se sujeta a la obediencia y a la voluntad de Cristo. Y los apóstatas, ellos no les importa la palabra de Dios, no les importa su doctrina, no les importa su palabra, la palabra de Dios. Por eso es tiempo de ir a una iglesia y congregarse en una iglesia que habla la palabra de Dios. Ya deja de buscar adornos, de buscar megaconstrucciones, de buscar concierto tras concierto, porque ahí no está Dios. Entonces, el Señor quiere que seamos dirigidos por el Espíritu y que estemos en una iglesia lo más cercano a la palabra de Dios. Eso es lo que nos trae hoy el Señor, y que dejes la apostasía, porque la apostasía y los que han apostatado de la palabra de Dios están perdidos. Pero tú ya no estás ahí, y si estás aquí, pues dale gloria a Dios. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. La gloria a Dios a su nombre. Gracias, Señor, por tu presencia. Paz de Cristo. Amén. Amén. Amén.